Vamos a tener en esta ocasión la participación de Jorge Arturo Talavera González y de Silvia Teresa Díaz de la Cruz. Voy a hacer la presentación curricular de ambos antes de darles la palabra. En primer lugar, Jorge Arturo Talavera González es doctor en Historia por la ENA, es profesor de investigación científica titular C de la Dirección de Antropología Física de Lina, donde coordina el equipo de bioarqueología formado en el año de 1996. Se ha desempeñado como coordinador en varios proyectos, entre los que destacan una estrategia bioarqueológica para el análisis de restos óseos con modificaciones culturales y San Nicolás Tolentino, una colección osteológica contemporánea mexicana. Otro de los proyectos en los que ha participado es el apoyo logístico al equipo argentino de antropología forense durante la práctica de exhumación de tumbas clandestinas dentro del primer curso de entrenamiento del procedimiento modelo sobre investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación a los derechos humanos en el 2009, así como responsable del estudio antropofísico realizado los restos óseos de los héroes que se encuentran depositados en el mausoleo de la Columna de la Independencia con motivo del bicentenario de la Independencia de México. Dentro de sus publicaciones destacan algunas reflexiones en torno al concepto de bioarqueología, los peritajes de arqueología y antropología forense en México, un nuevo campo de acción en las ciencias sociales, y el radar de detección en contextos forenses, una herramienta geofísica para la investigación interdisciplinaria, entre otros. Por su parte, Silvia Teresa Díaz de la Cruz es egresada de la licenciatura en Antropología Física de la ENA, cursó el diplomado Formación de Peritos en Identificación Forense de Personas en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Entre sus publicaciones destacan esterilización de cuerpos momificados con radiación gamma cobalto 60, el caso de una momia perinatal. En este caso, ambos colegas nos van a presentar la bioarqueología en contextos forenses, la guerra sucia en México, el caso de Rosendo Ramírez. Sean bienvenidos y les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Y antes de iniciar, sí quisiera dar las gracias a la Coordinación Nacional de Antropología por habernos invitado a dar esta plática. Ya tenía yo dato que no me paraba yo por aquí en el seminario. Para mí es un grato estar otra vez aquí. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que nos habló la doctora anteriormente, porque se continúa. Nosotros vamos a hablar de lo que está sucediendo en la guerra sucia de los años 70, pero lo que pasa en la actualidad es algo muy similar, pero más violento, más escabroso, ¿no? Y como comentábamos al final de la práctica de la doctora, no nomás es en Michoacán nos está dando esto, ¿no? O sea, es Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, ¿no? Es una cuestión que sí es preocupante, porque en un momento dado va a ser un estallido social como en los viejos tiempos, señores. Y eso sí es una realidad, tan así que yo no me había enterado, pero acabo de examinar. Y ya ni siquiera México es dueño de su himno nacional, señores. ¿Cómo la ven? ¿A qué grado hemos llegado? Sí, porque no pagó los derechos. Ahora ya ni en las escuelas, ni en un acto público, oficial y formal se va a poder tocar el himno nacional, porque ya no es. Los derechos de autor ya no son mexicanos, son de una compañía japonesa. Hagan ustedes el favor, a lo que hemos llegado, señores. Pero bueno, lo que vamos a hablar ahorita es la guerra sucia, pero más que nada el contexto donde se realizó esto, el secuestro por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. ¿Sí? ¿Cómo fue que nos inmiscuimos en esa problemática? Por los diplomados que se da precisamente en esta coordinación. Yo durante 6 diplomados, coordinador académico de los diplomados de antropología forense, mi compañero Israel Alavaraga, que también estuvo participando en el diplomado de peritaje antropológico. En el mes de marzo del 2011, la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, hace contacto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, solicitando peritos para participar en este hecho de la búsqueda del señor Rosendo Radilla Pacheco, que acá vamos a hablar cómo se da esto. Originalmente la respuesta de la institución fue de que el INAH no participe en ese tipo de hechos, ¿sí? Que
solamente Elina se aboca a la llegada de los españoles hacia atrás, que no se mete en cuestiones actuales, y no participaba. Para esto, su Procuraduría dice, bueno, pero nosotros, algunos de nuestros ministerios públicos y peritos han tomado uno de los diplomados en donde dice que Elina hace este tipo de coadyuvancias, ¿no? Entonces, Elina se vio ahí, pues, ¿cómo? Entonces, ¿sí o no? Entonces, así que el 14 de marzo de su realidad, en 2011, pues fui invitado por la Coordinación Nacional de Arqueología a dar una plática en la PGR. Yo pensaba de lo que se hacía en Elina, ¿no? O sea, porque fue en ese momento la que estaba el coordinador de arqueología, el arqueólogo Salvador Guillén, la directora de planeación académica de la misma coordinación, la arqueóloga Teresa García, Blanca Paredes, Ignacio Rodríguez, otro arqueólogo, y un servidor fuimos convocados a dar esta plática. Al final, yo lo que iba a dar era precisamente lo que estábamos haciendo en los diplomados de antropología forense, y de ahí pues quedé enganchado en esta obra que al principio pues sí da susto, da pánico. Por eso digo, lo que acaba de comentar aquí la doctora es que tenemos que hacer algo desde el punto de vista de la antropología y no dejarlo. Hay unos compañeros que dicen, ¿para qué te metiste en eso? ¿No? Pero si es gravoso, es feo, nos hemos enterado de muchas cosas que no se dan a nivel público. Eso no, ¿en qué país vivimos? ¿No? O sea, México es muy querido, pero ¿qué autoridades tenemos? ¿No? Desgraciadamente. Y fue, digamos, ¿cómo nos metimos, así rápidamente, cómo nos metimos en la cuestión de lo forense? Fue en 1997 cuando ustedes recordaron el caso de Muñoz Rocha, ¿no? El famosísimo caso de la vaca, de la chica del encanto, en donde tuvieron que el Estado mexicano llevar a una vidente para decir dónde estaba colocado ese señor. Nosotros sabíamos que Elina contaba con un radar de penetración, con investigadores, arqueólogos, antropólogos físicos, con fotografía aérea, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó en eso? Pues que la inversión de México quedó por los suelos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces el equipo de arqueología que como ya mencionamos se formó en 1996 con un proyecto específico que es buscar la violencia en el México prehispánico, es decir, desollamiento, antropofagia, hasta la manufactura de artefactos y adornos de huesos humanos, pasando por la articulación, la decapitación, etcétera, etcétera. Vimos que el equipo de trabajo lo que estaba buscando en el pasado es huellas de muerte violenta que podrían ser aplicadas a contextos actuales. Entonces, ¿me puedes revisar? En el año de 1998, viendo los ganados casos de la vaca, formamos una sección de antropología y arqueología forense, en donde hemos participado en varios peritajes. Entonces no podíamos fingir, ¿no?, que no poder participar en el caso que se nos estaba solicitando. Además es un caso internacional que si no hubiera sido porque llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hubiera pasado nada, porque México es el país de ¿qué? De no pasa nada. Si todo hubiera quedado interno, derechos humanos, no hubiera pasado nada. Pero como la señora Tita Radilla Martínez, hija de Alexandro Radilla Pacheco, una de las luchadoras sociales más connotadas en México, luchó desde ese entonces, desde los años 70 hasta la actualidad, para buscar a su señor padre, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí, a grosso modo, va a ser la coadyuvancia que ha tenido el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el caso internacional de José Rodríguez Pacheco. Obviamente que como toda investigación hay que documentarse, no podemos llegar así, eso somos los forenses, somos los especialistas, no tendríamos que, ¿qué era la guerra sucia? ¿No? ¿Por qué se le llama así? Y bueno, la guerra sucia viene desde los finales de los años 50, ¿no?, con el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo. Podemos decir, su esencia fue en los años 60 a los 70 y todavía en la actualidad pues, sigue, no podemos decir que ya se acabó. ¿Y por qué se le conoce así? Pues son las medidas de represión que el Estado ha impuesto a diferentes grupos que están en contra de oposiciones políticas armadas contra el Estado mexicano.
También se le llama de baja intensidad, como lo que está pasando ahorita, porque está comprada la prensa, señores, no pasa nada, no dicen nada, solamente en periódicos como La Jornada, El Proceso, llegan a hablar sobre lo que está sucediendo. Y a diferencia de lo que ocurrió en otros países, y sigue también ocurriendo en Argentina y Chile, fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de unas presas cometidas. ¿Sí? Y comprende, como ya les mencionaba, desde la finales de la década de los 60 hasta finales de los años 70, en donde hubo graves violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura y ejecuciones. La mayoría de estos casos continúan impunes. ¿Eso qué nos suena? A lo que oímos y oímos en el periódico cotidianamente, ¿no? Los grupos opositores se convirtieron en guerrillas, ¿no? Y partidos. Y bueno, ¿quién no conoce lo que hizo Lucio Cabañas, Genaro Vázquez? Formaron asociaciones que formaban parte de la guerrilla rural, principalmente en el estado de Guerrero. También en la ciudad había guerrilla, ¿no? La Liga Comunista 23 de septiembre, no como lo que está sucediendo ahorita, en ese entonces, donde se dio la mayor levantamiento social en el estado de Guerrero. Pues ya decimos que es en varias partes de la República donde está sucediendo esto. Y lo que sucedió, como está ahorita, el Estado hace la presencia militar, pero no contra los guerrilleros, sino también contra los familiares, ¿no? Contra la población civil, porque ellos decían que era su base, ¿no? De donde se surtían esos grupos guerrilleros. ¿Cuál fue la principal acción que hizo el ejército? Pues la desaparición forzada, ¿no? La tortura, y a través de estas, obviamente, atemorizaban a los familiares y otros grupos para que no se levantaran, ¿no? Se calcula que en este periodo de la denominada Guerra Sucia, nada más en el estado de Guerrero hay desaparecidos 1,200 gente. Son los datos oficiales, pero notamos que esto no es cierto. 600 de esas son en Guerrero y 400 de ellas principalmente en el municipio de Atoyac de Álvarez. Eso también tiene que ver ¿qué? Con el movimiento del 68, con el Partido Comunista, quizás oficial, etcétera, etcétera. Y llegamos a Rosendo Radilla Pacheco. ¿Quién me puede usted decir de ustedes quién era Rosendo Radilla Pacheco? Un luchador social, sí, pero ¿cuál es su vida, cuál es su historia? ¿Por qué es importante este personaje? Bueno, Rosendo Radilla Pacheco nació en Atoyac de Álvarez, ¿no? Fue presidente, era cafetalero, era agricultor, y llegó a ser presidente municipal de Atoyac de Álvarez allá por los mediados de los años 50, y paradójicamente él convocó a que el ejército mexicano se aceptara en Atoyac de Álvarez, que tuviera un cuartel, ¿no? Donde posteriormente pues, fue torturado y desaparecido. ¿Cuándo desaparece Rosendo Radilla Pacheco? Pues ya van a cumplirse este año 40 años, ¿no? Su desaparición fue el 25 de agosto de 1974, cuando iba en compañía de su hijo de 11 años, el nombre también Rosendo, iba rumbo a Chilpancingo, en el camino de Atoyac a Acapulco, en un hotel militar, lo bajan, y de ahí a la fecha ya no se ha vuelto a saber de él. ¿Por qué lo detuvieron? Bueno, acá con la compañera dominada fue por andar defendiendo las causas. Acá era porque el señor simple y sencillamente componía corridos a favor de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Ese fue su delito, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se les reconoce? Pues porque se decía en la actualidad, porque iban en compañía de su hijo, que entonces tenía 11 años, y él fue testigo de esta detención. A partir de esa fecha hasta ahorita, su familia, que son 12 hermanos, 11 mujeres y un hombre, el hombre es el más chiquito, o sea, se vio que andaba buscando el varón, ¿no? El heredero. Desde esas fechas hasta la actualidad, la familia de Rosendo Radilla Pacheco, Rosendo Radilla, ha estado en la búsqueda, ¿no? Del señor padre. Como les mencionaba, si esto hubiera quedado al nivel interno, resulta ni que fuera Rosendo Radilla Pacheco, ni anduviéramos metidos en esas cuestiones, pero como es llevado en 15 de marzo
del 2008 a la Corte Interamericana, toma el caso, hace el seguimiento y en el 2009 se da la sentencia en contra del Estado mexicano que tiene que buscar al señor Rosendo Rodríguez Pacheco. Esto es bien importante porque a través de esto es la primera vez que México comparece a aquel tribunal como acusado, ¿no? Siempre México defiende, ¿no? Pero aquí es la primera vez que México se presenta a un tribunal en calidad de acusado. Para no ser un cuento largo, el 29 de noviembre del 2009 se dicta la sentencia por parte de la Corte Interamericana de que se debe de buscar de manera intensiva, académica, los restos vivos o muertos del señor Rosendo Padilla Pacheco. Entonces ahí es donde hace la intervención el INAH. Como ya les mencionaba, primeramente el INAH dice que no es su competencia, pero con eso estamos dando diplomados, tuvimos que ver inmersos en esto. Entonces, ¿qué se hizo? Hasta el momento hemos hecho 4 coadyuvancias en la búsqueda del señor Rosendo Rodríguez Pacheco en la localidad de Natividad Gárgares, en donde estaba o estuvo el cuartel militar de la 27 zona militar. En ese entonces estaba ya acantonado el 49 Batallón de Infantería. Se han hecho, como menciono, del 2011 al 2013 4 diligencias, 2 de prospección y 2 de excavación. Y esto pues va a ser un cuento nunca acabar. No voy a morir y va a continuar otra gente y otra gente, porque la sentencia dice hasta encontrar sus restos. Mientras no se le encuentre, y como es un delito de lesa humanidad, no prescribe, continúa. ¿Sí? Entonces, después de ahí va a continuar otra gente, y si lo encontramos, como ya vimos, hay 600 desaparecidos. Si encontramos a uno, los demás familiares que van a querer, que también se encuentren a sus familiares. Bueno, ¿cómo fue que nosotros intervenimos de manera académica, ¿no? O sea, decimos, bueno, sí, la PGR impone y andar con esas gentes. Decimos, bueno, nosotros somos académicos y vamos a implementar un modelo de análisis y búsqueda. Este modelo es desde el punto de vista de la biología. ¿Qué es la biología? Es una estrategia de trabajo nada más, ¿no? Es interdisciplinaria, en donde pueden participar arqueólogos, antropólogos físicos, sociales, etnólogos, etcétera, etcétera, biólogos en contextos prehispánicos. En este caso se modificó el esquema de esa propuesta. En el modelo original, el que lleva la batuta en contextos prehispánicos sería la etnohistoria, con la arqueología, la antropología física y la antropología social o cultural. En este caso se modifica y los actores, miren, son casi los mismos a excepción del Ministerio Público, que es el que lleva la averiguación previa, ¿sí? El arqueólogo se convierte en un momento dado en criminalista del campo y trabaja junto con él, porque no tenemos que mover en qué, en ámbitos de la criminalística. El eje central es la antropología física, que es lo que nos va a permitir identificar a un individuo, ¿no? Darle un nombre, darle un apellido y darle un descanso eterno, ¿no? Eso es el objetivo de la antropología física forense. Y una cosa importantísima en la antropología cultural forense, ¿no? Es la que nos va a decir por qué suceden este tipo de cosas. En el primer caso de la arqueología y la antropología, la comunidad de campo, sus metodologías son muy similares, son muy parecidas. Obviamente el arqueólogo lleva más de detalle que el criminalista, ¿no? Porque sabe de excavación, sabe de suelo, sabe de metodología de georradar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho es una prospección arqueológica como se hace en la arqueología tradicional. Después que se localizan posibles anomalías o puntos donde probablemente exista alguna fosa, alguna cuestión que nos indique que probablemente hay alguien enterrado, se hace la excavación, se hace la recolecta de indicios, es como recolectamos en la arqueología los tepacates, la cerámica neolítica, para hacer una reconstrucción de los eventos, ¿sí? Eso hasta el momento es lo que se ha hecho en el caso de Rosendo Rodríguez Pacheco, porque en estos 4 trabajos que hemos hecho no se ha encontrado ningún resto óseo, ¿sí? En dado caso de que se llegase a encontrar un resto óseo,
también se cuenta con la metodología adecuada para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, sí, bueno, es importante señalar que tradicionalmente se había entendido la antropología forense como la antropología física forense. De hecho, si ustedes leen algunos de los trabajos de personas que se han dedicado a la antropología física forense, siempre está encaminada al proceso de identificación humana, sin tomar en consideración todos los demás aspectos que pueden ser importantes en este trabajo de investigación. La antropología física, pues obviamente va a ser el eje rector, porque finalmente va a ser ella la que va a decidir si un hecho puede ser asociado o atribuible a contexto forense o al contexto prehispánico. Primeramente, como les dije, auxiliándose de la arqueología, la antropología física también puede contribuir en la estimación de la datación de los restos que puedan ser localizados. En el caso pues, concreto de Rosendo Radilla, se tiene bien localizado y se puede, a través del análisis de los indicios, poder asociar estos restos óseos con una temporalidad específica. Luego se tiene que tomar en consideración el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es importantísimo para saber el número y el tipo de especialistas que tienen que intervenir en el caso del análisis. Luego la tafonomía, si ustedes se fijan, la tafonomía para nosotros, dentro de esta propuesta que hacemos de análisis, está justamente en el centro. ¿Y por qué la tafonomía? Bueno, la tafonomía es una disciplina científica que está encargada del estudio de todos los procesos y transformaciones que sufre un individuo desde el momento de su muerte y hasta su desaparición total. Es decir, todo lo que le ocurre a un cadáver, desde que recién fallece hasta que ya se hace polvo. Y la tafonomía estudia todos esos procesos que van a incidir en las formas en las que se descompone un cadáver o en las formas en las que se destruyen los huesos. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque gracias a la tafonomía nosotros pudimos hacer un estimado de cómo podríamos posiblemente localizar los restos del señor Rosendo Radilla. Ustedes conocen, seguramente muchos de ustedes han excavado en Guerrero y saben que el tipo de suelo que hay en este estado, la mayoría, en concreto de Atoyac de Álvarez, es un suelo de tipo arenoso. Los suelos arenosos y con una gran cantidad de humedad vienen a traer como consecuencia la destrucción de los restos. Aunque no hemos encontrado restos óseos, sabemos que de localizarlos, estos restos van a estar en un muy pobre estado de conservación. ¿Y qué tiene eso como consecuencia? Bueno, por cuestiones administrativas y para PGR, nosotros podemos decirle cuánto tiempo nos llevaría recuperar, analizar e identificar los restos de él o los individuos que íbamos a encontrar. Nos permite hacer una valoración en cuanto a tiempo, en cuanto a costos y en cuanto a estimar qué técnicas vamos a utilizar de análisis. Si los restos están en un estado deplorable de conservación, evidentemente no podemos utilizar ¿qué? Técnicas de ADN, por ejemplo. Tenemos que hacer otro proceso. Entonces, la tafonomía nos ayuda desde ese punto de vista. Luego, la tafonomía nos ayuda a discernir aquellas huellas en el organismo que son producto de violencia, de aquellas que son producto de la naturaleza. Y en este sentido, se va a auxiliar de la antropología cultural para poder hacer una reconstrucción de los eventos. No es lo mismo que, y evidentemente con el psicólogo forense, que un individuo queme a su víctima, que la descuartice o que simple y sencillamente la deje inhumada en el subsuelo, la tape con una sábana, etcétera, etcétera. Todas estas modificaciones que tiene el cuerpo van a tener evidentemente una repercusión y un significado. Entonces la tafonomía también nos ayuda a hacer esta definición. Como les decía, la tafonomía también nos ayuda a hacer la estimación de las técnicas para lograr la identificación. En el proceso de identificación se reconocen al menos dos momentos. El primero de ellos es el proceso de individualización. Es decir, vamos a partir de características muy generales, como la edad y el sexo, hasta características muy particulares, como los tatuajes, las cicatrices, etcétera, etcétera. Ahorita más adelante vamos a presentar una parte que habla de los nuevos retos y vamos a ver cómo estos nuevos retos, estas nuevas formas de transformar a los cadáveres vienen a ponernos en un tremendo problema a todos los antropólogos que nos dedicamos al ámbito forense. Para después hacer una confronta. ¿Una confronta con qué? Con los datos antemortem de la víctima. En este sentido, el antropólogo cultural forense es el mejor capacitado para recolectar esta información. Como antropólogos, en términos generales, llámese arqueólogos, llámese antropólogos físicos, tenemos una preparación, digamos, pues más o menos somera en el sentido de cómo acercarnos a la gente.
pero evidentemente como antropóloga física no tengo la misma sensibilidad que puede tener un antropólogo cultural para hacer preguntas acerca del familiar pues desaparecido o muerto. Nosotros lo veíamos aún 40 años después de que ocurrió este evento del señor Rosendo Radilla, cuando se acercan los antropólogos a hacerle la entrevista para obtener estos datos ante-mortem, como que es como la estatura, las cicatrices, los trabajos dentales, etcétera, etcétera. Las hermanas Radilla se ponían a llorar, pero terriblemente. O sea, para las víctimas es realmente un verdadero impacto el hecho de tener que estar reviviendo ese hecho, ¿no? Entonces, nosotros proponemos que la persona que es más adecuada para obtener estos datos es precisamente el antropólogo cultural. Además de que también nos va a coadyuvar ¿a qué? A la interpretación del evento. Bueno, ya entrando en materia, pues sí se oye, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está Atoyac de Álvarez? Pues en la Costa Grande de Guerrero. ¿Sí? Esta sería una vista aérea de lo que fue el cuartel militar. Hoy es la ciudad de los servicios del municipio de Atoyac. Toda esta parte de aquí. Este sería el patio de maniobras. Estos serían los cuartos de donde estaban acantonados los soldados, la parte de oficinas. Estos dos de aquí atrás fueron identificados por testimoniales como los cuartos de tortura, ¿no? Los torturaban. Obviamente lo ven hasta el fondo, ¿no? La entrada al cuartel es por este lado. Es un espacio bastante grande. Esta parte de aquí, ese rectángulo que se alcanza a ver aquí es el polígono de tiro de lo que fue el campo militar. En esta parte aquí arbolada era el área de ejercicios, ¿no? de la localidad. Todo esto, esta investigación, cuando nos mandaron llamar, la primera excavación o el primer reconocimiento que se hizo fue a través de testimoniales de la propia gente. Que todos nos hicimos cuando platicando con los ministerios públicos de la PGR, decían, es que para mí la investigación está sesgada, porque nomás estamos hacia un solo lado de la investigación. Entonces, ¿quién? Los testimoniales familiares, pero faltan los testimoniales de quién? De los militares, ¿no? De los soldados, para poder tener las dos partes. Cosa difícil, obviamente, ¿no? Como en cualquier investigación antropológica, tuvimos que meternos, ¿qué? A buscar en los archivos de la Procuraduría. En ese momento iban 13 tomos de la averiguación previa, tuvimos que leerlo todo y no crean que son cositas así, son unos legajotes de este tamaño. Ver las características del lugar donde íbamos a ir, qué tipo de clima, qué tipo de suelo, porque eso ya, como comentó aquí Silvia, eso nos iba a dar de entrada en qué condiciones íbamos a encontrar si encontrábamos restos óseos. Bueno, yo tengo trabajando en Guerrero desde 1980 cuando hizo la presa de Caracol y hasta la actualidad sigo trabajando ahí, aunque ahora en contextos modernos. Nos buscamos, afortunadamente ya tenemos la herramienta de Google Earth, ¿no? Y ya no tenemos que buscar fotografía aérea, etcétera, etcétera. Ya con el tiempo tenemos esa ventaja. No me lo van a creer, pero PGR no sabía que existía esto, de veras. De veras, decían, bueno, ¿cómo? A ver. Bueno, decían que la estación total que llevamos, no agarraba el satélite. No agarraba el satélite, ¿no? Bien. Dentro del esquema de trabajo, antes de iniciar tanto la prospección como la excavación, siempre damos una plática a los familiares de las víctimas. En este caso, la señora Tita Radilla Martínez es vicepresidenta de la FADEM, tiene una asociación de desaparecidos, en donde más o menos hay alrededor de 400 gentes agremiadas en esta asociación. Antes de iniciar el trabajo se les da una plática de lo que vamos a hacer, cómo y para qué que ellos también tengan idea de cómo está haciendo ese trabajo. Además, ya lo comentó Silvia, la PGR es, y bueno, simplemente con el hecho de ser PGR, pues así hay un rechazo. Nosotros tenemos ese acercamiento con la gente, platicamos, convivimos, incluso hasta vamos a comer con ellos, ¿no? Que la PGR es así como que se sorprendió de que, ¿cómo no? Si marcamos líneas, allá la tropa y acá, no, pues nosotros no somos así. Entonces eso les ha gustado mucho a los familiares de las víctimas, porque entienden lo que se está haciendo y cómo le vamos a hacer, las posibilidades de encontrar restos o no. Entonces, el equipo interdisciplinar está formado por arqueólogos, antropólogos físicos,
Esta es una ingeniería en geología que está dando una explicación sobre lo que es el georradar, el GPR. Y bueno, Silvia explicando la parte de identificación, pues un saludo ahí, el que coordina el equipo. Y sobre esto, antes de entrar, como les digo, al trabajo, la gente puede hacer preguntas, ¿no? Oiga, ¿y esto qué? ¿Y esto para qué? Que a mí me dijeron que sí sirven, porque ellos pensaban que el georradar era así como un, ¿cómo se llama eso? Para ver los, un microscopio, no, pero para ver un ultrasonido. No, digo, no, tampoco, no, todavía no se llega a esas exquisiteces, pero acuérdense, en un futuro puede que sí. Entonces explicarles todo esto, ¿no? O sea, decían, bueno, ¿a qué profundidad van a excavar? ¿A cómo se va a hacer el registro? ¿Por qué esas señales? Etcétera, etcétera. Y es un poco difícil, ¿no? Porque digamos, cuando habla uno con académicos es fácil, pero con gente del pueblo es un poco difícil, ¿no? Aunque ellos, muchos de ellos, pues ya han estado en contacto con derechos humanos internacionales, saben muchas cosas, pero muchas de otras gentes pues no saben ¿cómo se llama? El trabajo que se hace dentro de la antropología. Esto fue las horas de investigación en el año de 2011, que como les mencionaba, fueron a través de los testimoniales que se hicieron por los familiares. Cabe mencionar que la sentencia se da hasta, como les mencionaba, el 29 de noviembre de 2009, pero en el 2008 se hace una primera excavación por gente de antropológicas y el equipo argentino, Josué Félix y Escorcia. Bueno, fueron, no me lo van a creer, excavan el polígono de Tiro y no encuentran ni una ojiva, ni un castillo, ni nada. Y es el equipo argentino, famosísimo, ¿no? Internacionalmente, mundialmente. Fue Carlos Jacome como arqueólogo, antropóloga física fue Livia Escorcia. ¿Y por qué no encontraron nada? Porque no me lo van a creer, excavaron con trascabo, como lo siguen haciendo en la actualidad. ¡Ay, no! Excavaron con trascabo y no sirvieron la tierra. No sirvieron la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vimos las fotos, la licenciada decía, ¿y cómo ve, maestro? Que entre más rascábamos, más agua salía. ¿Por qué? Si decíamos, entre más sacamos, se va a acabar el agua. Va a dar risa, pero así fue cierto. Y eso que la FADEM, Tita Radilla, también tiene el derecho de traer a sus peritos. En ese caso fue el equipo argentino. Después, como no les gustó el trabajo del equipo argentino, trajeron al equipo guatemalteco en el 2010, que hacen también otra excavación con resultados óptimos, ¿no? Entonces ya se hace, fue el equipo guatemalteco el que sugirió a la señora Tita, ya la PGR, que en México también tenían que participar, porque en México también hay arqueólogos, también hay antropólogos, etcétera, etcétera, para que esto fuera un trabajo interdisciplinario y que fuera, ¿cómo se dice?, que no hubiera dudas por ambas partes, ¿no? O sea, que la PGR tuviera también sus peritos y como la señora Tita Radilla tenía sus peritos. Entonces, como les mencionaba, se hizo la excavación del campo de ejercicios, aquí esto ya se había excavado, y un área que posteriormente se le llamó la área ampliada, que fue de última instancia, pero vamos a decir por qué. Eso fue un cuadrángulo más o menos de 1 hectárea, lo que se excavó. Primeramente se prospectó. Estas gentes de la PGR, bueno, son criminalistas, hacen sus levantamientos de planimetría nada más, ¿no? Y además así, con el telímetro, y pues pítale, y bien esquemáticos. Entonces dijimos, no, pues nosotros vamos a hacerlo de manera más formal. Llevamos una estación total, se hizo el levantamiento, ¿no? Como debe ser, se llevó el georradar desde el INA, es de última generación, también se llevó un resistivímetro y con estos aparatos eran para hacer la prospección del subsuelo, ¿sí? En ese entonces nos dieron, en el campo de prácticas, nos dieron 9 anomalías, que son estas azules que se hicieron con el georradar, las rojas son con el resistivímetro. En total fueron 19 anomalías las que se registraron, y esto fue en el mes de mayo del 2011 y fue hasta noviembre de ese mismo año que se hizo la excavación. ¿Y esto por qué? Para evitar la época de lluvias, ¿no? Además, con el resistivímetro y el georradar pudimos comprobar, o se pudo comprobar, que a una profundidad de 1,5 metros a 2 metros estaba el nivel freático. Por eso es que les haya salido agua. Y ese nivel freático, o ese manto acuífero, está conectado con el Rato Yaque. O sea, siempre iba a haber agua, o sea. Y bueno, los peritos argentinos que no sabían eso,
como los de antropológicas. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces se decidió que pasando lluvias íbamos a la excavación. Esto es también difícil porque obviamente los familiares dicen, ya están aquí, queremos que hagan el trabajo, ¿no? Pero hay que decirles por qué no es viable hacer el trabajo en ese momento, ¿no? Digo, imagínense arena, la lluvia, la batizonga, además hay raíces, ¿no? También en ese sentido, cuando se dio la plática, se les dijo que el radar detecta miles de cosas, no va a detectar fosas o cadáveres, ¿no? Va a detectar mampostería, va a detectar basureros, raíces, acumulaciones de roca y obviamente fosas. Ya con esta explicación ellos dijeron, bueno, está bien, estamos conscientes de eso. Se hizo ya, bueno, estos son el radargrama que se dio de la zona 1. Tenemos el ancho, el largo y el espesor de las anomalías, es una de las más grandes, y por la forma dijimos, no, pues sí, no, pues sí. O sea, se descartaron anomalías menores de 1 metro. ¿Por qué? Pues estamos hablando que vamos a buscar un cuerpo, ¿cuánto mide uno? Unos 50 mínimo, ¿no? Pero en cachitos no. No, en cachitos, pero ahí todavía no los partían. En ese todavía no los partían. Entonces, se decidió hacer mayores de 1 metro las anomalías. Tenemos, digo, el ancho, el espesor y el ancho, largo y espesor de las anomalías. Con el resistímetro, bueno, pudimos demostrarles a qué profundidad estaba el nivel freático. Estas señales que están aquí son las anomalías. Este fue el primer levantamiento que se hizo, no voy a decir quién lo hizo, porque después sé que ando hablando mal de los compañeros. Nosotros lo que queríamos ese era el campo de entrenamiento, es una loma que fue condicionada para nivelar esto. Para pasar el georradar tiene que tener una cuadrícula bien precisa para poder decir en este cuadro, bueno, en este cuadrante, esta anomalía está marcada, ¿no? Esto no me gustó, no voy a decir quién lo hizo. En su momento no había quien, bueno, eso me faltó decir. Fueron muchos los convocados a participar en este equipo, pero pocos los que aceptaron el reto. Muchos se arrugaron, dijeron yo no entro. No, yo no paso de eso. Yo me quería llevar al doctor José Ortega, a dijo el paso. También los arqueólogos dijeron paso. Al final me tuve que llevar a otro arqueólogo que me resultó Balín. ¿Quién tú di? Usted ya ha dado de conocer Osvaldo Estrapone. Ay, Dios. Pero agarró porque dijo, yo sí sé manejar el georradar, yo hice trabajos y uno confía en los compañeros. Y pues la verdad, pues no. Entonces esto fue el primer levantamiento que se hizo del área de los ejercicios. Método de excavación, pues como no excavamos con palas ni con trascabos, ¿no? Sino con cucharillas, como debe de ser. A pesar de que es de un área bastante grande, eran 52 metros por 16. Obviamente con esto ya no hubo la necesidad de excavar todo el área, ya nomás nos fuimos sobre las 9 anomalías marcadas. Eso fue de explicar a la gente, digo, esto es tiempo, dinero y esfuerzo, es un ahorro, ¿no? O sea, ya no vamos a andar sondeando, sino vamos a lo seguro. Antes de excavar, bueno, aquí lo ven, es el campo de entrenamiento, quedaban todavía algunas mamposterías de cemento que quitaron, que era pues, para subirse, ¿no? Las escaleras, etcétera, etcétera. En esa parte de acá todavía había alambre de púas, ¿no? Para pasar pecho tierra. En una de estas partes de aquí se veía una banqueta o el filo, como si fuera una banqueta. La gente decía, ahí está, ¿no? Y puede ser que sí, porque en otros países como Argentina, Chile, Guatemala, Colombia, etcétera, abajo de las canchas de básquetbol, abajo de las planchas cívicas donde desfilan, etcétera, están enterradas las gentes, efectivamente, ¿no? Entonces dijimos, perfecto, ya tenemos un indicio, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues a través de una excavación arqueológica. Otras gentes nos decían que en esta parte de aquí había una maqueta. Digo, ¿cómo una maqueta? Sí, una maqueta del municipio de Atoyac, donde están pues, las casas, los cerros. Pues eso, si es una maqueta, tenía que estar en el Zócalo, en la plaza central, ¿no? Para que lo vean todo, pero bueno. O afuera, una maqueta para hacer estrategias militares, ¿no? También podría ser. Dije, bueno, no descartamos nada ni les decimos que no, lo vamos a hacer. Todo se hizo con cucharilla, ¿no? Para esto se hizo unos grupos interdisciplinarios. Este de aquí es Carlos Jiménez, que es perito de la PGR, y este es Telón del Cid, que es un arqueólogo guatemalteco, ¿no? Y empezamos acá. ¿Y cuál fue lo que encontramos? Pues mampostería, ¿no? Obviamente.
todo se sirvió, todo. Y algunas cosas se encontraron en situ, otras salieron en la criba. ¿Y qué fueron las anomalías? Grandes raíces, mampostería, mampostería, mampostería. ¿Y qué era esa mampostería? Los chiqueros de los criaderos de los cerdos del mismo ejército. Más mampostería. En esta parte se tuvo que romper pisos porque así la familia lo decidió. Abajo de los pisos estaban. Es que se nos hace que estos son cimientos muy grandes como para soportar cerdos. Pero nomás no eran cerdos guerrerenses, ¿no? ¿Cuáles son cerdos guerrerenses? Los peludos y trompudos, ¿no? No, acá eran de los cerdos güeritos, de los grandotes. Entonces dijimos, bueno, sí, pero vean a qué profundidad está saliendo ya el nivel freático. Tenían que ser cimientos bastante grandes y además en talud para poder soportar el peso. Se rompieron, ¿no? A sugerencia de la señora Tita Radilla, para que no quedara duda, ¿no? Yo digo, para mí no hay, pero no vamos a demostrarles académicamente por qué no hay, ¿no? Esa es la anomalía más grande. ¿Se acuerdan? Les enseñé, es esta. Esta es la anomalía más grande. Encontramos piedras acomodadas de manera circular, cantos rodados. Decían, bueno, ¿esto qué es? O sea, no son fogatas, ¿no? Son, hicieron ahí, ¿cómo se llama? Para comentar su comida. Pues no, resultó que estos eran donde iban fijados los horcones para sostener la techumbre de los chiqueros. Ahora, afortunadamente, vean esta, es muy buena diapositiva, tiraron las bardas de lo que fueron los chiqueros. O sea, teníamos la altura de la barda del chiquero, teníamos el espacio de la puerta, o sea, del vano, o sea, porque esto iba montado aquí. La famosa banqueta que se veía resultó ser el desagüe para sacar la suciedad de los cerdos. Bueno, aquí tenemos otra, aquí está una barda, aquí está otra barda, la puerta, aquí se ve mejor. Con eso se hizo anastilosis, lo que se hace en la arqueología, y volvimos a ¿qué? A reconstruir los chiqueros, ¿no? Bueno, se hicieron los dibujos, a diferencia de la PGR que nada más filma y fotografía, nosotros aparte hacemos dibujos. Los cortes, ¿no? Se tomaron fotografía lo más vertical posible y se hizo la reconstrucción de los dibujos en el plano general, y con esto se hizo la reconstrucción de los chiqueros. Porque teníamos todo, o sea, teníamos las entradas, teníamos los bebederos o los comederos que iban acá atrás, incluso hasta cerditos les pusimos, ¿no? Estos eran los horcones o las piedras circulares. Con eso la gente quedó, dijeron, ¿tú no haces? Digo, pues sí, todo eso hacemos. Si hubiéramos encontrado restos óseos, pues obviamente también los hubiéramos reconstruido. Una cosa que para nosotros fue satisfactoria fue que en esta excavación encontramos monedas, ¿no? Era obvio. A diferencia del equipo argentino y del equipo guatemalteco que excavan 2008 y 2000 y no encuentran nada, nosotros encontramos monedas de 1975 y 1976 en esta unidad de excavación, ¿sí? Botones militares. Se ve la diferencia de los botones de esa época que eran de metal a los que son ahora son como de plástico, ¿no? Y vean, el águila es diferente. Todo eso pues nos da un fechamiento, ¿sí? Nos da un fechamiento, porque además tuvimos el acceso al catálogo de uniformes del ejército, ¿no? Tuvimos ese chance. En base a ese se hizo toda esta reconstrucción, ¿no? Estas insignias militares que van aquí en el cuello, con el batallón 49. Bueno, también falta mencionar, cada vez que terminábamos un trabajo en el día, bueno, al final del día, también se les da otra plática, para que vean lo que se encontró, cómo va el avance, etcétera, etcétera, dudas, preguntas, etcétera. Con esas cosas, ¿verdad? Así como digo Silvia, se les escurrían las lagrimitas, ¿no? O sea, decían, bueno, no hemos encontrado a nuestros familiares, pero al menos estamos encontrando indicios o objetos que están asociados con las fechas o los eventos que sucedieron a mediados de los años 70, ¿no? Otra cosa que también a mí nos sorprendió, pero pues bueno, ya en este país, ya si no tenemos himno nacional, pues imagínense, ¿qué nos va a sorprender? Se recuperó todo, basura, etcétera, todo. No salió cerámica, pero sí salieron vidrios, corcholatas, objetos de metal. Y yo dije, bueno, pues que se vayan a servicios periciales, ¿no? PGR que dijo, es que nosotros no tenemos peritos en eso. Digo, entonces, ¿qué hacen?
Pues no, digo, por eso México está como está, porque no tenemos banco de nada, de nada. Entonces, ¿qué hice? Pues dije, Trinidad Durán me va a salvar, ¿no? Me fui con Trini a que me mostrara los muestrarios, pues no de cerámica, pero sí de vidrios, porque encontramos mucho vidrio. Podíamos ver refrescos de, ¿cómo se llama? De Mr. Q, envases de cerveza Carta Blanca, corcholatas, de estos cucharones que muy probablemente se pudo haber servido para darle de comer, pues, darle el alimento a los cerdos. Entonces eso también nos sirvió para comentarles a los familiares, vean el metal en qué condiciones lo estamos encontrando. Ahora imagínense los huesos, ahora imagínense es que llegamos a encontrar huesos, quizás vamos a encontrar diáfisis de hueso largo, partes de cráneo, dientes, ¿no? También se les explicó, bueno, esto lo va a decir Silvia, que el ADN no es todo, ¿no? Está contaminado, yo también lo voy a comentar, para que no tampoco quedarles falsas esperanzas, que no estén nomás atendidos a eso. La PGR dice que tiene 300 muestras de ahí datos ya claves, a saber cómo las tomaron. Esta es la unidad 2. También la anomalía resultó ser un basurero, ¿no? Quemado además. Aquí tomamos la decisión de qué es lo que vamos a conectar y qué no. Tampoco nos vamos a llenar de basura, ¿no? Esto fue la zona ampliada porque al final de la excavación de la primera zona, al ver los resultados que no apareció nada, los años salieron con que se acaba de fallecer una doñita y antes de morir dijo, pues yo no quiero que anden ya sufriendo para que buscando los restos, les voy a decir dónde están. Entonces, eso fue ya la última semana ya del trabajo, ¿no? ¿Sí, no? Como 3 días. Entonces aquí nada más se pasó el resistímetro y efectivamente se salió una anomalía. Esta anomalía se trabajó con cagas, ¿no? Lo que tenemos con el georradar tenemos el ancho, el largo y el espesor, pero con el resistímetro nada más tenemos una sola medida, ¿no? O sea, tenemos la profundidad y cuánto tiene de largo. Entonces aquí no sabíamos el ancho, entonces lo que se hizo fue hacer una excavación en cruz, ¿no? Para buscar pues, la anomalía, o sea que sería la fosa. Igualmente, aquí está esta niña Silvia a mano, como digo, todo a mano. Aquí está el perito peruano, ¿no? Todo con retícula, nada a la SBA o al ojímetro, ¿no? Todo fotografiado, registrado, estratigráficamente. Aquí la anomalía resultó ser una falla geológica y además el nivel freático, vean a qué profundidad, ¿no? La falla fue esta, era una matriz de tierra bastante sólida, dura, durísima, y la gente tuvo que bajar para darse, pues, ahora sí, como se dice, comprobaran ellos de qué era eso, porque es muy difícil. En el otro decimos, aquí están las raíces, aquí está la mampostería, aquí está la basura, pero aquí como les decimos, ¿no? Entonces, bueno, es esta diferencia en la compactación de los suelos, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la excavación del 2013, en donde fue más fácil de explicarlo y ellos lo entendieron muy bien porque excavamos el helipuerto. Háganme el favor, excavar el helipuerto, pero bueno, ¿no? Bueno, se hicieron los cortes estratigráficos, los dibujos. Aquí es esta niña, también llevamos detector de metales. Aquí en esta parte de la zona ampliada se localizaron 700 ojivas de FAL, que es el fusil de asalto ligero, que son también de la época, y se vieron casi en superficie. Entonces, como ven, nosotros no más los fotografiamos, sino también los dibujamos para ver el patrón de dispersión. Entonces, bueno, al final nos va a servir porque estaban en una pendiente, ¿no? Hubo rodamiento. Todo se registró, o sea, para no dañarlos, a las pinzas les pusimos masking tape para levantarlas y no rayarlas, ¿no? Se colectaron, digo, 700. La gente dijo, aquí están, aquí fue donde los ajusticiaron y aquí debe de estar la fosa. ¿Cómo les explicamos? ¿No? Porque además, ya cuando vimos detenidamente, pues ya se limpiaron algunas de estas ojivas, vimos que no estaban percutidas, no estaban rayadas y no estaban impactadas. Eso quiere decir que nunca se dispararon. Pero ¿cómo le explica uno a los familiares? Pues así como lo estás diciendo. Pues no es cierto, pues aquí están las balas, aquí nos mataron, ¿no? Entonces, lo que dijimos fue eso, y afortunadamente, bueno,
vamos acompañados con AFIS, ahora policías ministeriales, que la primera diligencia ministerial que fuimos en mayo, la PGR llevó a sus AFIS, ¿no? Entonces, a trabajar con esa gente sí es bastante molesto porque están ahí vigilando acá. Entonces, para la siguiente, para la excavación, yo le dije a la que escogieran a gente, pues buena onda, ¿no? O sea, porque nomás de verlos así hasta da miedo, ¿no? Impacta. Entonces dijimos, no, pues gente acá más rudo, les digo, más inteligentes que rudos. Entonces, bueno, ya nos hicimos amigos de algunos de ellos. Dijeron, lo que pasa es que muchas veces, cuando nos dan nuestra dotación de balas, la ojiva no viene bien sujeta al casquillo, se mueve, ¿no? Se mueve. Entonces, eso en un momento dado o impide que se dispare o te explota. Entonces, lo que hacemos es sacarlas y se reutilizan los casquillos. Entonces, ya con esa explicación, todos los que hicimos dijeron, ah, bueno, pues sí es cierto, ¿no? O sea, como que sí ya nos creen, ¿no? Como les digo, al final del día pasan las familias y se les da la explicación del trabajo que se hizo. Todo se deja igual que como comenzamos, se vuelve a tapar la excavación. En forense, cuando se encuentran algunos indicios que sean realmente asociados al evento que se está buscando, se sella la excavación con plástico y se echa tierra tamizada o de otro color para tener la diferencia, por si el Ministerio Público, por si el juez, por si alguna autoridad quiere volver a abrir, se puede destapar. En este caso, como no se encontró, pues sí, objetos asociados, pero no los restos óseos, se volvieron a tapar las unidades de excavación y quedaron como estaban, ¿no? Bueno, en el año 2012 no se hizo prospección ni se hizo excavación, cambio de sexenio, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? A sugerencia del equipo dijimos, se necesita hacer una investigación de antropología social o cultural, que haga entrevistas, como ya lo dijo Silvia, entrevistas a los familiares, entrevistas o que se vaya a ver a los testimoniales de algunos, todavía quedan algunos soldados, ¿no? Bueno, sí supieron que estaba a cargo del batallón, lo mataron ahí por la policía o por la nagua, por ahí lo plomearon, ¿no? Al general. Pero todavía quedan muchos soldados, ¿no? Entonces, la licenciada Marta Patricia Valadez, que es la que lleva la averiguación, se aventó el paquete de entrevistar a los soldados y se tiene, pues ya varios testimoniales, la mayoría de ellos indican que fueron tirados al mar. Algunos fueron tirados en la sierra, incluso algunos dicen que fueron tirados en el cerro este que se acaba de desgajar, la mitad. Así es, ¿no? Carlos Jiménez Baltasar, que es de la PGR y que es antropólogo social, junto con Yesenia Peña, que trabaja en la Dirección de Antropología Física, pero es perito en antropología, hicieron el trabajo de las entrevistas, etcétera, etcétera. En base a los resultados de estos tres trabajos surgieron 3 áreas de trabajo para el 2003, ¿no? Estas fueron un área que decían que era donde había una zanja, que un testigo lo vio, el helipuerto, ¿no? Y un cuarto que estaba junto a los que les mencionaba al principio, pues que eran y fueron, eso sí hay varios testimoniales que allí eran los cuartos de tortura. Y que esta parte de aquí los tiraban, que antes había una pequeña cañada y que ahí los tiraban. O sea, porque hay testigos que se les pasaba la mano y pues ahí nomás los echaban. Yo les dije, bueno, hay que hacer el sondeo, para mí aquí no hay nada, porque lo que se estaba buscando, la famosa cañada, pasa por acá, que es donde pasa un río en época de lluvias. Digo, en el helipuerto, pues, discúlpenme, pero ahí no vamos a encontrar nada. Discúlpenme, pero ahí no. Vamos a hacer el trabajo, pero bueno. Donde probablemente sí pudiese haber era aquí, porque, bueno, entonces se alcanza a ver esta pequeña construcción, que es de dimensiones más pequeñas, se construyó después. ¿Cuánto tiempo? Pues no sabemos exactamente, pero se construyó después. Es de diferente material, el techo es diferente, las celosías son diferentes. Pues maestros, ahí está, ¿no? O sea, ahí era probablemente, era lo más idóneo que encontráramos gente aquí. Con los testimoniales, y para mi gusto, no vamos a encontrar restos óseos ahí. La mayoría fueron tirados al mar o a la sierra. Pero ¿cómo le dice uno eso a la familia? La familia quiere pelar todo lo que fue el cuartel militar, imagínense. Nosotros, bueno, pues nadie nos pagan una lana y está bien, pero no vamos a encontrar ese tiempo de dinero tirado a la basura prácticamente. Entonces aquí les dijimos, bueno, no puede haber aquí, porque simplemente
Bueno, para esta ocasión, para que estén certeros, la PGR está obligada a hacer un vuelo o con un dron. Pues cómprense unos drones, ¿no? Que no ya los venden aquí en México, y que hagan un vuelo con foto infrarroja. Porque simplemente así no se ven anomalías en la carpeta asfáltica, que es de esa época. Y pues, todavía perdura porque pues, hicieron los soldados, ¿no? O sea, está bien hecha. Digo, es como cuando va uno por la calle y el asfalto, cuando hay un bache y se tapa, queda la huella, ¿no? Por mucho tiempo que pase, queda la huella. Entonces aquí no se ven, ¿cómo se llama? Evidencias en superficie. Entonces digo, bueno, vamos a excavar el helipuerto. Todo el mundo se quiso ir para acá. Aquí mandé a esta niña, así le digo, bueno, pues tú vete para allá para ver si encuentran muertos. Yo sí quiero excavar aquí, porque yo ahí sí me metí tras el agua, para justificar, yo te digo por qué. Bueno, en esta ocasión, pues pedimos apoyo al registro arqueológico. Nos prestaron a Luis Aguilar, excelente arqueólogo, topógrafo. A diferencia de lo que nos hizo Sterpone, pues hizo esto, ¿no? Es inconcebible que viniendo el equipo argentino, viniendo el equipo guatemalteco, no había un plano de lo que es o lo que fue el cuartel militar. No había nada. Entonces dijimos, bueno, señores, entonces son exploraciones o excavaciones voladoras, no están registradas. Entonces, este compañero, en una semana que fuimos, se hizo el levantamiento de toda lo que fue el cuartel militar, más aparte, se hizo el levantamiento de las excavaciones de 2008, 2010 y las de 2011 que nos hicimos, para tener un plano general de todo lo que, de los trabajos que hemos hecho. Esas son 11 estrategias de cómo se llama, de pasar el georradar. La vez pasada, el que nos apoyó fue un geólogo de la Universidad de Hidalgo, y nada más fue en sentido longitudinal como se pasó el radar. Acá se hizo longitudinal transversal para tener mayor cobertura de análisis, ¿no? Y esas serían las anomalías que se registraron. Aquí serían los baños, que dicen, esto era la construcción posterior. Y a mí cuando salió esto, a mí me gustó mucho esta, ¿no? Dije, esto está bien interesante. Esto se veía desde superficie que iba a ser así como tuberías o drenajes, etcétera, etcétera. Pero esta a mí me gustó, porque vean la forma que tiene. Dije, y esto sí parece una cosa. Porque además son cuadros de 1 por 1 y pues dije, probablemente sea una fosa, ¿no? Entonces, efectivamente, drenaje, ¿no? Se excavó, se dibuja, se registra los perfiles, etcétera, etcétera. Aquí está la anomalía esta que les mencionaba, y efectivamente era una fosa. Todo el mundo, ya están. Y a mí lo que me gustó fue, bueno, no se ve, pero quedó exactamente en medio de la cuadrícula. Eso que quiere decir, que por eso demostramos a la gente que el georradar no falla, ¿no? Ahí está, señor. Que estemos excavando, estemos prospectando en zonas que no hay nada, ese es otro problema. Pero el equipo no falla. Entonces, como les mencionaba, no nomás fotografiamos y tomamos videos, sino también se dibujan. Y eso resultó ser un basurero, ¿no? Y vean, esta está bien bonita, ¿no? Cómo quedó la fosa, exactamente en la cuadrícula. Sí, o sea, yo de superficie se veía, ya está, ¿no? Entonces, aquí también vimos, bueno, en esta ocasión, en 2013, ya no vino el equipo guatemalteco, vino el equipo peruano. No, esos más bestias, más bestias. Agarra y decían, no, pues es que esto no es evidencia, no es indicio, no está asociado. Digo, pues qué menso eres, maestro, porque con esto estamos fechando cuándo se hizo el basurero. ¿Por qué? Pues algunas etiquetas todavía tienen fecha de caducidad o fecha de manufactura. Encontramos monedas también, aquí está una moneda. Se quedó así de, ¿no? Y Natana tenía cara como de camello, ¿no? Pero ese que supuestamente ha trabajado en Ruanda y que, bueno, pero es, ¿dónde? Somalia. En Somalia, y que, bueno, no sé. Pues no, digo, entonces, ¿cómo fechan o cómo sabes que esto no está asociado al contexto que estamos buscando? Con la basura y las monedas, sabemos que lo que se encontró aquí fue un basurero de los 90. O sea, obviamente son 20 años después del evento que estamos buscando.
Bueno, esas son las anomalías que se encontraron en el helipuerto. La mayoría se concentra hacia la parte donde está el círculo. Aquí está el círculo que se llama Fato, donde sube y baja los helicópteros. La mayoría se cargan ahí. Bueno, van desde 25 centímetros hasta unos 50, ¿no? Que no vamos a especificar. Entonces, esas son las anomalías más grandes. Este está el círculo, que es este, se llama Fato. Se hicieron nada más 3 trincheras. Para esto, pues nos tuvimos que ver cómo se construye un helipuerto, ¿no? Sí, somos investigadores, sabemos cómo se hace. Entonces, tiene ciertas características de construcción, ¿no? La más, podemos decir, el ejemplo más concreto sería este, pero no todos presentan esta característica, que es la carpeta asfáltica. Después viene una base, pues esto es de, ¿cómo se llama?, de chapopote, etcétera, etcétera. Después viene una base que es de grava o gravilla. Después viene una base que es de arena. ¿Y esto para qué sirve? Para que permee el agua, o sea, que no se salga, sino que se filtre, ¿sí? Y ya muchas veces puede tener una capa subrasante y después vendría una terracería, un aplanado. ¿Por qué se llaman terracerías? Bueno, eso me sirvió cuando estuve trabajando ahí en la autopista del Sol. Los terraplenes, por eso la autopista del Sol está cayendo, que está mal hecha, ¿no? Por ahorrarse la lana. ¿Por qué se llama terraplén? Porque echan tierra, pasan la máquina en la que esparce la tierra, después echan agua y después viene una planadora que llaman de tambor, que pesa 12 toneladas y pasa 6 veces mínimo. Aplana y otra vez tierra. Y el mismo proceso. Entonces imagínense cuánto tiempo se tardaría para rellenar esto. Un montón, pero claro, se deja esto. En el caso de la carretera del Sol, o la autopista del Sol, para rellenar los huecos se echaron piedras, rocas, grandes rocotas, por eso se está sumiendo, por eso hay columpio, por eso se está craquelando, etcétera, aparte del desgajamiento de los cerros. Entonces, esta sería la cala 1, que le excavamos a mano, ¿no? Durísimo, ¿no? Durísimo, y ven aquí los picos, ¿no? Rebotaba. Ahí sí tuvimos que meter picos, rebotaba, ahí se ven las marcas. Entonces dijimos, bueno, primero a mano, nosotros dijimos, bueno, ahora sí vamos a meterle trascabo, ¿no? Pero sabíamos que la anomalía estaba a 1 metro. Entonces, bueno, obviamente no dejamos solos a los maquinistas. Son buenísimos. Le dices 10 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Claro, si está uno ahí con ellos cuidándolos, ¿no? Entonces fuimos bajando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a un estrato antes del nivel freático. Y vean, aquí viene el asfalto, o sea, la carpeta asfáltica. Viene, aquí no hay una base y subbase, sino nomás es una sola, que es arena, y aquí no utilizaron gravilla, sino utilizaron pequeños cantos rodados del río, compactadísimos, y después viene el terraplén. Si ven, esta otra estrato es café oscuro, que es el estrato natural del terreno. O sea, vean todo lo que tuvieron que hacer, compactar, y además un área pues bastante grande, ¿no? Digo, ¿y ustedes creen que en el momento de algidez de la guerra sucia y cuando desapareció el señor José Radilla, que fue en 1974, iban a estar haciendo hoyos, metiendo y sacando? Pues no, ¿verdad? Y porque además aquí bajaban los helicópteros, pero había movimientos de ¿qué? De los vehículos militares, el cambio de maniobras de la tropa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, con eso quedaron convencidos de la estratigrafía, de cómo se maneja y cómo se interpretaron. Además, salían asociadas con estas rocas, que están a 1 metro exactamente, y vean, no está al nivel de ¿qué? Ahora sí que de la estratigrafía, pues podemos, esta es la natural, esta sería la cultural, ¿no? De todo se hizo dibujo. Bueno, encontramos restos, ¿no? Obviamente, esos son en el basurero, y bueno, aquí entró la maestra Cristian Blanco, que nos echó la mano, pues que eran vaca y otros eran cerdo, etcétera, etcétera. En campo se tuvo que decir cómo y por qué. Llevamos unas, ¿cómo se llama? Anatomías para que vean. Es un cubito, es igual, pero diferente. Es la maestra Cristian, ¿no? Y eso fueron las monedas que encontramos en ese basurero. Vean. Bueno, en el basurero fueron estas de acá abajo, pero esas son de otra cala que hicimos, que son antes del evento, 1968. Esas son pasando el evento 79, esa es del 2000, no, 1990, y esta es 1998. Ya con eso vimos, esta se ha fechado para
el basurero para los 90. Esto es un terreno con tanas jardinas que hay mucha revoltura, y bueno, con esta metodología podemos decir esto, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? No es lo mismo contar el número de muertos, ¿no?, que contar la historia de nuestros muertos. Eso es bien diferente. Si encontráramos, ya sabemos quién era el centro de Pacheco, qué gente estuvo allí, hacerla hablar. O sea, lo que hace el antropólogo es hacer hablar a los muertos, ¿no? Porque si no se hace eso, es lo que le está pasando ahorita a la gente, es que ya muertos vuelven a morir otra vez, una y otra vez, ¿a causa de qué? De la ausencia de justicia, ¿no? Y mucha gente dice, no, ¿por qué te metes en eso? Pues sí, eso, pero ¿qué tal si estuviera un familiar tuyo ahí? Entonces sí, ¿verdad? Y como lo dijo aquí la doctora, nuestro compromiso como investigadores de las ciencias sociales es hacer algo, o sea, mínimo por esto, ¿no? Entonces también la satisfacción que tengo de este trabajo es que hemos tenido convivencia con los familiares. Esa es la señora Tita Radilla, esta es Dafne, que es una arqueóloga, es Liliana, una arqueóloga, aquí está el otro arqueólogo, es un servidor. Bueno, esta niña tomó la foto, ¿no? Y aquí estamos con la luchadora social, ¿no?, Tita Radilla. Bueno, a mí en la diligencia de escalación que fue esta, yo les dije, ¿sabe qué? Pues yo ya cumplí mi objetivo, ya demostramos que la antropología sirve para, no nomás para cuestiones históricas, sino también una función social y actual. Yo ya me quiero jubilar, ¿no? Yo ya cumplí, yo ya hice, ¿no?, ya estuvo. Me dice, ya no, usted no se puede jubilar. Dice, si yo ya tengo 40 años luchando, usted no se puede jubilar, ¿no? Y yo, bueno, pues, al final, aquí, cuando ya fue al final del trabajo, me dijo, ¿sabe qué? Siempre sí jubílese, porque si se jubila, entonces lo agarro de mi perito. Eso yo sentí chido, ¿no? ¿no? Aunque no encuentres nada. Aunque no encontré nada. Y bueno, ahí me estaba firmando el libro, que es otra de las sentencias, dentro de las sentencias, que el gobierno de México tiene que reconocer a fuerzas que hubo genocidio, que hubo desaparición forzada, y aquí está la semblanza del señor Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? O sea, y bueno, hermano, pues es mi guayabazo, ¿no? Pues no. Dice, para el maestro Talavera, con mucho cariño por su caminar junto a nosotros. Gracias, maestro Tita Radilla. Está chido esto, ¿no? Claro. Entonces, pues es eso. Entonces digo, bueno, pues alguien tiene que seguirle, ¿no? O sea, porque digo, mientras no se encuentre el señor Rosendo Radilla Pacheco o alguno de las gentes desaparecidas, pues esta búsqueda va a seguir, ¿no? Va a seguir porque la sentencia está dada hasta encontrar, y el gobierno de México no se puede hacer pato, ¿no? Bueno. Bueno, eso lo digo después, ¿no? Ahora, algo con lo que está pasando ahorita para cerrar, ¿no? Bueno, pues en relación a lo que ya habíamos dicho, en lo que se ha venido tratando, pues quisimos meter esta última parte porque realmente, derivado no solamente de la coadyuvancia que hemos tenido con la PGR, se han venido un montón de solicitudes para que expertos del INAH puedan intervenir en diferentes casos, ya no únicamente relacionados con la guerra sucia, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba uno de los peritos en PGR y nos decía, bueno, es que enfrentamos casos en los que realmente yo como antropólogo ni siquiera tengo idea de si los restos que estoy manejando son humanos o no son humanos, o sea, ya ni siquiera hablemos de una identificación. No tengo idea de qué es lo que está pasando, no sé si son humanos. Es más, a veces dice, yo no sé si son huesos o no son huesos. Pero vamos a hablar de este fenómeno. Una de las cuestiones que pues precisamente nos llevó a meternos un tanto más en la antropología forense más reciente, pues fueron estos trabajos con los que hemos coadyuvado. Y para comenzar a meternos, pues dijimos, bueno, vamos a pensar qué tan grave es el problema. El problema de esto es que no existen cifras oficiales de cuánta gente murió a partir del 2006, porque pues realmente sabemos que el 11 de diciembre sí marca como un antes y un después, ¿no? O sea, realmente las cifras se disparan terriblemente. Hasta el noviembre de 2013, Chong dijo que se habían contabilizado 70,000 personas muertas, pero también él dice, puede que esas cifras no sean ciertas, porque él le echa la culpa a la administración pasada, ¿no? Y dice, bueno, es que ellos nos dejaron un revoltijo y sinceramente no tengo idea de cuántas muertes ocurrieron durante este sexenio. Algunos organismos internacionales calculan que son más de 150,000 muertos, aunque tampoco saben exactamente las cifras. La CNDH calcula que existen 24.803 personas desaparecidas, tienen la contabilización de 24.803
solamente en el sexenio de Calderón. Y durante este mismo sexenio se estima que un total de 24.102 cadáveres se fueron a la fosa común, ¿sí? Entonces vemos que hay un montón de personas desaparecidas y hay un montón de personas que tampoco se identifican. Y existen evidentemente un montón de problemáticas del por qué no se recuperan a las personas que están desaparecidas y del por qué no se identifican. Una de ellas es precisamente que no existe una comunicación, o sea, hay una brecha terrible entre las procuraciones de justicia y la ciencia. O sea, realmente nosotros vemos como muchos de los peritos, no digo que todos, pero muchos de los peritos que están trabajando dentro de las procuradurías tienen un conocimiento muy pobre de la ciencia, arte o oficio que desempeñan. Entonces, realmente ese es uno de los primeros impedimentos. Después, a nivel administrativo, pues no existe comunicación entre los servicios médicos forenses, de tal forma que si una persona proveniente del Distrito Federal desaparece, la averiguación previa se tiene que abrir en el estado donde se desapareció la persona. Pero por mala suerte, uno va a quedar por Cuernavaca, uno va a quedar por Nuevo León, ya no lo encontraron, aunque esté el cadáver ahí, y aunque haya posibilidad de identificarlos. En este sentido, a eso, súmenle más que en los últimos, desde que se inició la guerra contra el narcotráfico a partir de 2006, nosotros hemos estado detectando un fenómeno que hemos bautizado como transmutación de cadáveres. Este fenómeno de transmutación de cadáveres, o esta palabreja de transmutación, nosotros la retomamos de la alquimia. La alquimia dice que un cuerpo sólido, si nosotros le hacemos algo, puede cambiar radicalmente de estado de agregación, volverse sólido, volverse líquido, volverse semisólido, etcétera, etcétera. Y esto nosotros lo aplicamos para todos los procesos de transformación que el crimen organizado ha empleado para ocultar la identidad de las víctimas. Entonces, imagínense cuántos muertos ocurrieron. Más o menos, vamos a tomar que las cifras que dice el secretario de Gobernación son 70.000 muertos. Esa cantidad de cadáveres, pues es muy difícil de realmente de ocultar, ¿no? Entonces, hemos visto que para fines prácticos el crimen organizado ha tomado ciertas medidas. Por ejemplo, ustedes seguramente reconocen esta fotografía. ¿Esta fotografía de dónde es? Esta de aquí. Es una fotografía que fue tomada en Baja California. Es de la finca donde el pozolero hacía pozole humano, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto. Estas fotografías de aquí son de una nueva modalidad de cremaciones clandestinas que se han empezado a hacer. Lo que hacía el pozolero se llama hidrólisis en un medio alcalino, ¿sí? Él lo que hacía era, y acá dice el relato, era poner en agua hirviendo sosa cáustica y luego sumergir el cadáver durante 8 horas. ¿Qué es lo que está pasando en este proceso? Pues cuando se mezcla sosa cáustica, es decir, una sal de un pH muy básico con agua, lo que va a estar pasando es que va a haber un proceso de neutralización, y en ese proceso se va a generar una gran cantidad de calor, es decir, es un proceso exotérmico. Es el proceso que lleva a la destrucción del tejido, pero no de todo el tejido, sino solamente del tejido blando. Esto es importantísimo, porque fíjense que hay unos gringos que se roban la receta del pozolero y la registran y la ponen como si fuera de ellos. Y le ponen a ese método como resumen. Creo que están hoy de moda ser ecologista y que vivan los animalitos y todo eso. Bueno, los gringos dicen que cuando a uno lo creman, esa contaminación que se genera pues es mala para el ambiente. Entonces ellos proponen esto de la hidrólisis alcalina y se lo roban al pozolero, porque la empresa que se encarga de hacer este tratamiento de los cadáveres es del 2012 y pues estas ¿cómo se llama? Estas transformaciones del 2010. Entonces los gringos, lo interesante de esta empresa es que ellos dicen que bajo este método de hidrólisis alcalina no se pueden destruir los restos óseos, cosa que es fundamental para nosotros como antropólogos físicos. ¿Por qué? Pues porque a partir de los fragmentos, vean ustedes, estas son algunas de las fotografías que se extrajeron de verdaderos contextos donde estaban estos restos. A partir de estos fragmentos, sí, nosotros como antropólogos físicos podemos hacer un análisis más o menos decente de ese individuo. Seguramente muchos de ustedes, los que son arqueólogos, han encontrado restos en este estado de conservación, y el antropólogo físico seguramente también les pudo dar cierta información al respecto. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hacemos énfasis en que sí es necesario que se tome en consideración estos métodos, ¿no? Bueno, en específico, las cremaciones clandestinas son
otro método de estos llamados de transmutación. Las cremaciones clandestinas son un tipo de cremación en donde se utilizan estos tambos de 200 litros a los cuales se les hacen perforaciones. Estas perforaciones, ¿para qué creen que sirven? Para aumentar la oxigenación dentro del tambo. Se les pone en la parte de hasta abajo del tambo una capa de carbón vegetal y se descuartiza al cadáver y se mete dentro. Se les pone 1 litro de diésel más o menos y se les prende un sello. ¿Sí? Ahí, así. Bueno, esta diapositiva se las puse para hacer el análisis, bueno, muy grosso modo de la combustión. En primer lugar, todas las víctimas, déjenme les platico que este trabajo y el análisis de este tipo de cremaciones nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo directamente porque servicios periciales, cuando vio el trabajo que nosotros estábamos realizando en Atelier de Calores, pues quedaron fascinados, ¿no? Entonces nos invitaron al profesor Talavera y a mí a que fuéramos a servicios periciales a ayudarlos con la investigación o el análisis de restos óseos bajo estas condiciones. Realmente el perito Carlos, el que vieron las fotografías, me decía a mí, es que mira, realmente yo no sé qué hacer. O sea, a mí yo tengo cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de huesos y realmente yo no sé decir si son humanos, si son animales, qué es lo que está pasando ahí. Entonces me dicen, no seas mala, nos dicen los dos, no sean una onda, pues échenme la mano porque realmente la situación es gravísima. Muchísimos de los cadáveres que son víctimas del crimen organizado se desaparecen de esta manera. Entonces, bueno, lo que nosotros pudimos analizar de algunas de las fotografías que observamos fue esto. En primer lugar les decía, los agujeros que se les hacen son para contribuir con la oxigenación. El cadáver se va a consumir, o el principal combustible que se utiliza durante esa reacción de combustión es la grasa humana. Entonces, la mayoría de las personas que nosotros analizamos pues son varones, la gran mayoría, aunque dentro de los restos óseos que nosotros analizamos también había niños, también había mujeres, pero la mayoría son varones adultos. En la revisión de los fragmentos de restos óseos encontramos fragmentos de ropa. ¿Por qué? Pues porque la ropa va a servir a manera de una mecha. Entonces, cuando la grasa comienza a derretirse, la grasa humana comienza a derretirse, empieza a infiltrarse por la piel y lo que hace es mojar la ropa. Entonces esto nos sirve como a manera de una vela, es como el mismo principio que ocurre en una vela. Se le pone diésel solamente para iniciar la combustión y pues obviamente una fuente externa de calor que es un cerillo. ¿Por qué les traje la diapositiva? O sea, son cuestiones muy técnicas que en realidad pues sí son importantes para la investigación, pero pues no para este caso. Les traje esta diapositiva para que ustedes vean y para que se hagan conscientes del hecho de que las personas del crimen organizado tienen muchísima más experiencia en estas cuestiones de los tratamientos de los cadáveres que nosotros, como científicos. Nosotros como antropólogos físicos desafortunadamente tenemos un conocimiento nulo. No se hace experimentación en México, no se hacen trabajos de experimentación taxonómica en México. Ante, pues obviamente la creciente demanda, y vamos a ser bien honestos, dice un dicho que la ciencia, si no sirve a la comunidad, no sirve de absolutamente nada. Y la antropología física en este sentido tiene muchas cosas que hacer. Las soluciones, la antropología física y la antropología cultural, como ya vimos, y la arqueología tiene muchísimo que hacer en estas cuestiones. Tiene un quehacer tremendo en estas cosas, ¿no? Entonces, yo respeto mucho a las personas que se dedican a los contextos prehispánicos, me parece fantástico su trabajo y me parece importantísimo su labor a la comunidad. Desafortunadamente México nos está pidiendo que nos ocupemos de este tipo de cuestiones. Nos está pidiendo que nos ocupemos de las víctimas por ejemplo, de la desaparición forzada, de la guerra contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, pues no solamente se trata de venir a dar quejas, ¿no? Y de decir, no, es que el PGR no se hace, es que en las procuradurías, es que tenemos muchas deficiencias, también hay que proponer soluciones, ¿no? Y una de estas soluciones se basa en la apertura de una especialidad en antropología, parece. Entonces, pues les va a hablar un poco más acerca de eso. Bueno, ya nomás para terminar y no aburrirlos, dado todo esto, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo en el país, pues, como una necesidad surge la formación de especialistas en antropología forense. Y como ya lo mencionamos al principio, para nosotros la antropología forense no nada más es la antropología física, sino también abarca la arqueología. Aquí no les trajimos diapositivas de cómo lo sacan, pues lo vemos en los periódicos, ¿no? Que lo sacan con trascabo, los destrozan. Cuando salió lo de
las primeras tumbas que salieron en Coahuila, me hablaron unos peritos peruanos. Oiga, profesor, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que estén sucediendo eso? Usted está ahí, digo, ¿cómo crees? ¿No? Digo, no. Dice, es que eso es una violación a los derechos humanos. Dice, porque después de muertos los tratan peor que perros, ¿no? O sea, no aparte de que fueran, bueno, migrantes o lo que sea, fueron desaparición forzada, fueron torturados, extorsionados, violados, muertos, y después de muertos todavía son tratados peor que perros, ¿no? Sí, palabras textuales, y esto lo he dicho en conferencias que hemos dado en la PGR, nomás hacen caritas, ¿no? Pero aguantan. Entonces, dado todo esto, y yo nomás, yo no voy a, ¿cuánto voy a durar? ¿No? Ya estamos, yo digo que nosotros como somos con la boca del tiburón, ¿no? O sea, los dientes, ¿no? Antes estábamos acostados, por ahora ya estábamos así, ¿no? Paraditos, entonces un día se nos toca la calaca. Es formar gente, cuadros de investigadores en ese sentido, ¿no? Y no quedaron nada más en la parte de antropología, sino también, como lo ven ahí, en el primer semestre va a haber criminalística. ¿Por qué? Porque es en el ambiente en que nos vamos a mover. Va a haber el sistema legal, porque es importantísimo. Y no me digan que no hemos tenido broncas con el jurídico de nuestra propia institución. No, que nos meten broncas, porque no sabemos muchas cosas, ¿no? Otra cosa sería la medicina forense, porque no es lo mismo ver los traumatismos con tejido blando que en hueso. Va a haber osteología 1 y antropología de la muerte, ¿no? Que es antropología cultural. En el segundo semestre va a haber anatomía y histología 2, arqueología forense, donde se va a ver edafología forense, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones que van relacionadas con ese tipo de búsquedas. Tafonomía forense fundamental, genética forense y entomología forense, que también en México son contadas las gentes que se dedican a eso de los insectos. Ya en el tercer semestre va a haber métodos de identificación en la antropología, que sería la parte fundamental, ¿no? Que es la identificación, y un seminario que sería ya para los tesistas, y unas, ¿cómo se llama? Materias optativas, puede ser derechos humanos, etcétera, etcétera. Son 5 materias por semestre, va a durar 1 año y medio. Va a estar abierto a arqueólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales, médicos, odontólogos. También queríamos que entre a etnología, eso será para la próxima. También en la próxima, los que salgan de la licenciatura de Ciencias Forenses de la UNAM, se van a tener, si quieren aprender antropología, se van a tener que venir a especializar acá. Esa especialidad abre ya en agosto, el 11 de agosto, inicia, y es como, suena feo, ¿no? Pero así es. ¿Qué sucedió con los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Hicieron un destrozo y desmadre y medio que hicieron, pero de ahí surgió la ciencia, ¿no? La medicina, la biología, la genética, etc. En este caso también por el contexto que se está viviendo en México, es necesario la formación de nuevos cuadros investigadores en el sentido de lo que vemos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Muchas preguntas, comentarios, etcétera. Primero quiero felicitarlos a todos por este extraordinario trabajo. Yo ya había escuchado sobre el trabajo que ustedes estaban realizando, pero no había tenido la oportunidad de verlo con tal detenimiento, y trabajos como este a mí me hacen sentir muy orgullosa de Lina, de sus trabajadores, ¿no? O sea, porque se ve el compromiso, se ve es decir, el llevar la ciencia a la comunidad y a hechos tan terribles y dolorosos como los que pasamos y seguimos pasando. Me parece muy, muy importante la incorporación de antropólogos sociales o culturales, como ustedes lo llaman, en este proceso, porque además, seguramente como lo van a ver en la especialidad que ustedes están planteando, el duelo es muy importante, es decir, para cualquier país del mundo y para México en especial. El no tener el cuerpo de la persona que se nos murió es un duelo inacabable. Recordé en el proceso de su ponencia, recordé la gran tragedia y la gran tristeza de los familiares de la mina de Pasta de Conchos,
que no han podido recuperar los restos de sus seres queridos, y son duelos inacabados, ¿no? Que la antropología lo ha trabajado. La antropología sabe que todos los rituales que se hacen para hacer para que un cuerpo descanse, ya sea en la tierra, la cremación, en fin, son procesos para que el que se queda vivo entienda que ya se le murió el ser querido. Ese es un proceso de consuelo, ¿no? Los duelos, ¿no? Los ritos en ese sentido. Entonces, de verdad los super felicito y me parece muy interesante porque efectivamente tenemos muchas cosas que hacer ahora con la impartición de justicia, con las procuradurías. Están los peritajes también en antropología cultural, como ellos los llaman, en donde verdaderamente las cárceles de este país están llenas de inocentes, indígenas y no indígenas, y bueno, algunos defensores públicos saben o acuden a la institución para hacer estos peritajes antropológicos. Antes lo hacía el INI, como el INI pues prácticamente desapareció, porque eso que se llama CDI es algo extraño, ahora tocan al Instituto de Antropología. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿esto ya está publicado? ¿Me parece importantísimo que se publique? No, o sea, esa es una de las cuestiones que, bueno, también por eso el venir a presentar el trabajo, porque digamos dentro de la sentencia de la Corte Interamericana es divulgar lo que se está haciendo, ¿no? O sea, que no se están haciendo pagos, que lo están haciendo mal, no es darlo a conocer. De hecho, bueno, eso me faltó decirles, estos son los tipos de dictámenes que nosotros entregamos, que son dictámenes conjuntos, que eso les ha gustado mucho a los familiares, no tanto, a mí no me interesa la PGR, ¿no? Que ya ustedes saben cómo entregan sus dictámenes, ¿no? Video por acá, fotografía por allá, criminalista por allá, o sea, todos revueltos, por eso son volúmenes y volúmenes. Lo que nosotros hicimos es como un trabajo de arqueología, donde va la prospección, va la excavación, va el análisis de los materiales, todo y de manera concreta, sencilla, para que lo entiendan los familiares, ¿no? Entonces, este es un lugar, se los paso para que lo vean, es de este trabajo que presentamos, y lo que se pretende de esto efectivamente es que en un momento dado se ha publicado. Bueno, esto también es un guayabazo, a ver se nos ceba o no. Gracias a este trabajo, la UNAM nos nominó, puede ser así, nos nominó para un concurso de la ONU para servidores públicos, servicio público en cuestiones de derechos humanos, y pues ya pasamos a la segunda fase, ¿no? Entonces, eso también es una satisfacción. Entonces, con eso es lo que se pretende, es publicar esto como un libro, ¿sí? O sea, con hechos concretos, o sea, esto es lo que se ha hecho, esto es lo que se tiene. Y obviamente las recomendaciones, ¿no? Que se dan, que eso es lo más importante, porque puede quedar ahí, pero no, ahora quiero que hagas esto, ahora quiero que hagas aquello, ¿no? Y se ve forzada, ¿no? O sea, bueno, afortunadamente con los ministerios que hemos estado trabajando, pues son, pues podemos decir buena onda, o pues no sé, ¿no? O sea, son accesibles, podemos decir, hacen su trabajo, ¿no? Y se ve, ¿no? A diferencia, porque todo el mundo, PGR, sí, pero PGR son diferentes, es como en el INAH, tienen diferentes secciones, ¿no? Y no todos son igual, ¿no? De hecho, en ese sentido también, Pilar Luna tuvo que ir a dar una comparecencia a la PGR porque la gente decía, si están tirados en el mar, entonces queremos que se busque la... Entonces dijeron, no, pero lo más chistoso que dijeron, si el INAH tiene arqueología subacuática, o sea, que los submarinos, ¿no? Pues sí, ahorita, ¿no? Entonces, tenemos aviadores, entonces tuvo que ir Pilar a decirles por qué es imposible también encontrar un cuerpo en esas características. Entonces, sí, se pretende publicar en un momento dado, y bueno, y si se llega a ganar ese premio, con más razón se va a publicar, porque el modelo sería la réplica, o sea, lo que se va. Si ganamos, no va a ser por PGR, va a ser por lo que está haciendo el INAH. No Arturo Talavera, ni Silvia, ni los compañeros, sino es el INAH, la dependencia como tal, ¿no? Entonces, pues esperemos que sea todo en ese camino. No sé si me gusta ver, ¿no? Pues muchísimas felicidades, ¿eh? Y enhorabuena para el premio. Buena vibra. Gracias. Sabes que los felicito porque es un trabajo, ahora sí, con toda la metodología y con todo lo que estamos acostumbrados a hacer en el INAH, los investigadores. Pero qué bueno que hay gusto para todos. Me quedo con los huertitos. No, sí. Totalmente secos. No, totalmente de acuerdo. Y ahí le va, tal vez voy a decir otra tontería.
A mí no me gusta lo forense y sin embargo voy de líder en esa situación. O sea, que hasta te veo sonreír. No, pues sí, pero pues ya que me queda, ¿no? ¿Será para no llorar? Dos cosas. Comentó algo del ADN que por ahí se pierde o algo así. Cuando comentó de las tantas cajas que tenía por ahí en el perito y todo eso, eso puede, la cremación esta clandestina, la cuestión de la sosa, todo eso afecta, o sea, destruye el ADN y hace imposible ya o sea, ese supuestamente grandioso método de identificación de restos humanos. Y la otra es en estos últimos, en Jalisco, que se dieron unas fosas con quién sabe cuántos cuerpos y todo ese tipo de cosas. ¿Interviene alguna investigación, algún método de lo que nos dijeron ustedes ahorita, o todos son puros testimoniales? Primeramente, no vamos a poner lo del ADN. En ese sentido, la mayoría de del registro o el conocimiento que se tiene de fosas clandestinas por tortura o por otros medios, no es por método científico, ¿no? O sea, no. Sí, son testimoniales. Testimoniales nada más, ¿no? Y la otra cosa es que, digamos, se sabe de ciertos ¿cómo se llama? Estados donde hay. Digamos, ahorita trabajamos con ellos, se tiene conocimiento que hay una gran cantidad de cosas clandestinas en Coahuila y la PGR no las ha querido abrir porque están cuestionados, o sea, lo quieren hacer por método, porque además, bueno, al pasar, todo eso que está pasando, se pretende crear una unidad única de búsqueda, porque ya es así, búsqueda y encontrar y identificar. Entonces, la unidad que se acaba de abrir hace poquito, la que se llama Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Que tiene ahí sus oficinas en López, se va a unir con esta, que antes era la FEMOS, ¿no? De desapariciones del pasado, de desapariciones del pasado, con otro tipo de, ¿cómo se llama?, de unidades, porque es una gran cantidad de muertos, de desaparecidos, y hay mucha presión, como mencionamos al principio, hay mucha presión, pero de afuera, de organismos internacionales, ¿sí? Entonces, lo que quieren hacer es hacerlo con método. De hecho, también nos han pedido que les demos cursos de actualización, que pues, obviamente no les va a servir de mucho, sino que lo que queremos es que ellos contraten, o no contraten, sino si el INA no les da chamba a sus egresados de la ENA, pues hablan la PGR que se lleve gente, ¿no? Porque digo, bueno, yo los puedo asesorar, pero yo ya tengo 60 años, digo, no inventen, ¿no? No te quites la edad. digo, no inventen, ¿no? Ya más bien es para la gente joven, ¿no? Y hay mucha gente joven que tiene ganas, pero hay que prepararlos, ¿no? Porque mucha gente también, y eso hay que decirlo bien claramente, es que muchas veces en la escuela se les dice que la antropología forense es hueso seco y bonito, ¿no? Hueso seco es, como vimos, no es hueso seco, es huesos cremados, huesos transmutados en ácido, machacados, despedazados, en un estado bárbaro, ¿no? O sea, para ya no dar una identificación, ¿sí? Lo que busca, digamos, el crimen organizado, a lo mejor sabiendo o no sabiendo, a una temperatura de 300 grados se pierde el ADN, ¿no es cierto? Y otra cosa, ¿han hecho ustedes, aparte de esto, algún otro trabajo de investigación de este tipo? Sí. Restos de los héroes patrios. Bueno, de los héroes, por eso es forense histórico, y hemos participado en casos de la unidad de búsqueda de desaparecidos allá en Tamaulipas. No sé si hemos participado. ¿Podemos estar aquí? No, a mí, sí, este es un tema que a mí realmente siempre me ha interesado, y sobre todo otro de los que también más me interesa es la arqueología psicológica, ¿no? El meterse adentro de esos cerebros y estar pensando, estar viendo, o por lo menos saber o algunos indicios de que por qué lo hacen. Ahí están los antropólogos sociales. Eso es una de las cosas. Junto con el psicólogo, claro. Sí, por eso es una de las cosas más tremendas que puede haber en esta vida, creo yo, ¿no? Pues los felicito y lo del ADN nada más. Sí. A los 300 grados centígrados se pierde toda la materia orgánica del hueso. Más o menos se tiene calculado por coloración. De hecho, se está ahorita desarrollando un trabajo de investigación junto con el Instituto de Física de la UNAM para verificar las temperaturas exactas, pero más o menos las temperaturas que se alcanzan en esas condiciones que les describí son más o menos
600, 700 grados centígrados. O sea, muchísimo pues, arriba de lo que se puede, de lo que sería todavía factible encontrar ADN. Eso es por una parte. Después hay trabajos en Estados Unidos que hablan de que es factible recuperar todavía ADN más o menos entre los 600 y 700 grados centígrados. Pero el problema, y que no se puede como proponer como metodología todavía en México, es que el ADN que se analiza ahí es ADN mitocondrial. Y en PGR el único tipo de análisis de ADN que se hace es ADN nuclear. El ADN, tenemos dos tipos de ADN, ADN mitocondrial y ADN nuclear. ¿Sí? Pero el mitocondrial es de la mitocondria y es muy factible recuperarlo porque la mitocondria se tiende a conservar mucho mejor que el núcleo. En PGR no se hacen análisis de ADN mitocondrial, es decir, ustedes están seguramente muy familiarizados con la cuestión de ADN antiguo y la mayoría de los análisis que ustedes seguramente han realizado son de ADN antiguo, pero se utilizan equipos y se utiliza metodología y también ciertas sustancias que son muy diferentes al análisis de ADN nuclear, y eso no se hace en PGR, solamente nuclear, solamente es lo único que se hace. Y evidentemente PGR tiene a sus servicios 3 o 4 antropólogos forenses, se supone, que están trabajando ahí, de los cuales 3 o 4 de ellos son antropólogos sociales. Digo, con todo el debido respeto está muy bien, pero a ellos los ponen a analizar huesos y no los ponen a hacer análisis en lo que se podrían contribuir, ¿no? Entonces, ellos pues no tienen idea. Los métodos que se proponen para este trabajo que se está desarrollando son métodos de confronto. Es decir, por ejemplo, los ceros paranasales son como las huellas digitales. Si yo puedo conservar radiografías de antemortem y compararlos con fragmentos de cráneo que conservan los ceros paranasales, es factible una identificación humana. Entonces, sí, y precisamente esos métodos de transmutación de ADN, pues sí, también en el método de hidrólisis alcalina también se pierde el ADN por la temperatura y por el cambio de pH tan brusco. ¿Sí? ¿Tanto tiempo? Están viviendo 8 horas, imagínense. Sí, en un también. Sí, en sales tan básicas. Sí. Oigan, una última sugerencia, inviten a todos los de la PGR. No, de hecho, deberían de enfocarse. No, de hecho, ¿cómo se llama? Se están dando pláticas a toda. Ahorita ya se dieron 4 pláticas, una en el INACIPE, que es la escuela de los peritos de PGR y PGJ, una se dio en el Museo de Antropología, que fue como dando, la PGR dando las gracias a Lina, se dio una en Yucatán y se dio en Puebla, y este año se pretende dar a diferentes unidades de la PGR en los estados lo que se debe de hacer, ¿no? lo más correcto, porque digamos, si no se hace así, van a seguir insistiendo, Pura burrada. Y pura burrada, digo, ahorita no trajimos porque pues no era el tema, pero digamos, hay cosas así que es increíble, ¿no? Que se hagan este tipo de cosas en la actualidad y de México, ¿no? Así es, sí. No es posible. Digo, ya con eso de que ya no ni siquiera tenemos himno, pues ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero digamos aquí, ahora sí como podemos decir, ya el colofón de esto es no dejar porque esa es la ley, lo dice, ¿no? En México todo ser humano tiene derecho a una identidad y descansar en una fosa. Eso es el objetivo, ¿no? Más que nada. Que muchas veces sí va a ser difícil por el grado ya de transformación que tienen los huesos, ¿no? Pero al menos decir, bueno, eso es mujer, porque de ahora firme toneladas de madera. Por eso no se sabe la cantidad de muertos, no se sabe. Está difícil, ¿no? Y luego muchas cosas de esas, la gente no lo delata, no lo dice, no lo denuncia. Ahora otra cosa, ¿por qué se dan esas cosas? Porque también dentro del crimen organizado pues vienen grupos de fuera, ¿no? Vienen los Maras Salvatrucha, Barrio 3 o como sea. Entonces esas gentes traen también otras cosas que en su cabecita, ¿no? O muchas veces también retoman cuestiones locales, ¿no? Y vamos a hacer así, vamos a hacer asado, ¿no? Digamos, bueno, yo hacía cuando doy las críticas en la PGR, pongo los descabezados, o sea, los decapitados. Pues eso es el zompatle, ¿no? Sí. Los desollados es el tlacachihualiste. No es que nos espantemos, pero antes no lo hacían. Así, quizás era otra cosa, era con otro fin, exactamente. Entonces así digo, no habrá dentro del crimen organizado antropólogos. Y si vas a dar ese curso, a ver si no vienen los criminales a tomar para ver qué es lo que no debe de hacer. Es lo que no se debe de hacer. Abusarlos. Todos son muchas técnicas hitlerianas, ¿no?
que en aquella época metían hornos y metían los cadáveres y tenían recuperadores de fósforo. Así es. Porque el fósforo en ese tiempo escaseaba, entonces del mismo cuerpo humano sacaban el fósforo y otras cosas. Pues, ¿okay? No, todas las cosas más. Tú, Moisés. Pues muchísimas gracias.